Ahora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuera de Contexto. Yo soy Quique Ortega y tengo el enorme gusto de saludarles esta noche de miércoles. Un gusto platicar con ustedes y como siempre y como cada miércoles, pues les puedo garantizar que el día de hoy, en este programa, en estos próximos minutos que estaré acompañándolos, definitivamente no solo se van a divertir y se van a entretener, sino también van a reflexionar y van a poder informarse de manera mucho más profunda de los temas de coyuntura nacional e internacional. Y bueno, sin más, vamos a platicar el día de hoy del tema que ha sido controversial desde la semana pasada, desde que el día jueves presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina una iniciativa de reforma que ha turnado a la Cámara específicamente de Diputados, donde lo que busca es regular el tema del outsourcing. ¿Qué es esto para quienes me están viendo y que a lo mejor no hayan escuchado del término? Bueno, pues es simplemente este tema de la subcontratación. Es decir, yo a lo mejor contrato a un empleado, pero en realidad contrato a una empresa para que esa empresa sea la que haga todo el trámite, todo el tema incluso legal, no sé, esa empresa sea la que le pague a mi empleado trabaja para mí, yo le doy instrucciones, pero es un tercero el que le paga y con el que genera, digamos, esa antigüedad laboral. ¿Por qué se requieren las empresas de outsourcing? Bueno, pues simple y sencillamente porque hay muchos negocios que requieren empleos temporales, donde no pueden comprometerse a contratar un empleado durante muchísimo tiempo, o incluso muchas de las veces esto también termina ahorrando costos para la empresa. Costos evidentemente de nómina, costos evidentemente de antigüedad, de tener que pagar liquidaciones, etcétera. En dichas ocasiones, el presidente López Obrador, desde que era candidato, mostraba en algunas ocasiones esta renuencia al tema del outsourcing. Decían que hay muchas empresas que violan la ley o que incluso se aprovechan de la necesidad del empleado para temas, pues evidentemente de empleo, ¿no? Dicen, oye, pues yo no puedo contratar a una persona, pero sí necesito esa fuerza laboral y pues contrato a un tercero y entonces las empresas pareciera que no tienen ningún tipo de, pues digamos, de responsabilidad, pero sí le piden al trabajador ciertas obligaciones. Esto, por supuesto, es algo que ha llamado mucho la atención de expertos. La Coparmex reaccionó ante esta situación. Ellos argumentan que nunca les preguntaron y recordemos que pues, la Coparmex pues, es una de las cámaras que aglutinan a los empresarios en México y a ellos no les preguntaron. ¿Desaparecerá el outsourcing de México como lo conocemos? No lo sabemos, ya recordemos que hubo un intento de iniciativa por parte del senador Napoleón Gómez Urrutia de justamente, pues prácticamente desaparecer el outsourcing y no pasó esta iniciativa porque Ricardo Monreal en algún momento nombró a varias personas, estuvo escuchando opiniones, ahí sí, de personalidades, de empresarios y todo, y se dieron cuenta de que lo que proponía el llamado Napito, pues no era precisamente lo más adecuado para el país. Entonces la propuesta fue desechada. Habrá que ver ahora que viene desde el presidente de la República si esta propuesta es aceptada y si fuera aceptada, qué consecuencias traería para las personas, para las empresas. Yo creo que serán consecuencias nefastas, consecuencias lamentables. El argumento es, pues es que si tú necesitas una empresa, tú lo tienes que contratar y tú le tienes que pagar y tú tienes que generar tus responsabilidades con el empleado, pero muchas de las veces las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, muchas de las veces esas responsabilidades resultan tremendamente dañinas para sus finanzas y para su economía. Entonces, el outsourcing simple y sencillamente volvemos a lo mismo que ya sabemos que al presidente le encanta hacer, no es vamos a regularlo, es vamos a desaparecerlo por completo. Nos lo hizo con el aeropuerto evidentemente tenía un camino, ya tenía un 35% de avance, lo he platicado en este mismo espacio. Si el aeropuerto se hubiera continuado, se hubiera inaugurado en el pasado mes de octubre, ahí está la obra a la mitad, no se le ha hecho absolutamente nada. Tampoco tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, la terminal avionera. Entonces, simplemente hay corrupción, cancelemos el aeropuerto. No, a ver, pues ¿por qué no regulamos y por qué no revisamos todos los contratos y todo lo que se hizo, pero que se siga con el proyecto? No es, lo cancelamos de tajo. Los fideicomisos, se ha declarado que hay corrupción, entonces cortamos de tajo los fideicomisos y los extinguimos todos.
¿no será mejor más bien revisar fideicomiso por fideicomiso y si hay algún acto de corrupción que se castigue en el correspondiente? Lo mismo está haciendo con el outsourcing este presidente que tenemos y bueno, pues es lamentable evidentemente que se le esté tratando de cargar a las empresas todos los platos rotos en lugar de incentivar justamente en un momento donde tenemos 15 millones de desempleados, incentivar el empleo es lo que tendríamos que hacer. De verdad se los digo, el outsourcing podría ser la salvación para el desempleo que estamos viviendo justamente en esta pandemia, pero no, hay que cancelarlo todo. Hay que eliminarlo todo y hay que irnos a la década de los años 50, 60 y 70. Eso es lo que estamos viendo en esta ocasión. Y bueno, pues vamos justamente a platicar de un tema a continuación con nuestro invitado en esta noche. Un tema, les puedo decir, por demás interesante porque mucho se habla de cuál es la imagen que se tiene de México en el exterior. Se tendrá una imagen positiva, negativa, cómo nos ven las personas de otros países con respecto al nuestro. Y bueno, pues el día de hoy tengo de manteles largos el honor de que me acompañe no solamente un gran amigo, un querido amigo, sino que además tengo el honor de que sea mi socio en Lata de Ideas, específicamente en la división en Reino Unido, y que pues me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida porque además es un extraordinario comunicólogo, especialista en relaciones públicas y bueno, también tenemos una larga trayectoria porque con él pues tuve muchos años un programa de televisión y un programa de radio llamado Cosmo Ciudadano. Su nombre es Jorge Rendón Riva, él es comunicólogo por parte de la Universidad Iberoamericana y bueno, pues soy un mexicano que desde hace varios años trabaja y vive en Reino Unido. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto verte. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre. Me da gusto verte. Hablamos mucho, pero de pronto vernos no nos vemos. Nos vemos, bueno, poco, nos hemos visto poco, físicamente poco, ¿no? Por todas estas circunstancias, pero qué bueno verte, muchas gracias. Es un gusto además tenerte aquí, Jorge, porque además digo, más allá del tema que vamos a platicar, que es justamente cómo nos ven en otros países, tú que eres mexicano viviendo en otro país, en este caso en un país europeo, y platicaremos largo y tendido de eso, también quiero platicar un poco para la gente que nos ve, pues que tú eres una persona sobreviviente del COVID, amigo. Bueno, nunca supimos si tuviste o no tuviste COVID, ¿no? O sea, realmente la enfermedad que tuviste a principios de la pandemia, pues en Reino Unido resulta con que el sistema de salud, pues ni siquiera es, o sea, si pensamos que el sistema de salud en México es malo, en Reino Unido pues resulta que es quizá un poco peor, ¿no? Entonces no es si nos quisieras platicar cuál es la experiencia que viste tú para que todas las personas que evidentemente están espantadas con el tema del COVID, pues es justificado, ¿qué se vive en esta situación? Bueno, pues les comento un poco. A mediados de marzo, por ahí de cuando empezaba todo esto, yo seguía yendo a trabajar. Yo estoy trabajando por acá en Inglaterra, llevo algunos años viviendo aquí y pues fui a trabajar, iba yo a trabajar. Evidentemente es una oficina en donde hay mucha gente y en ese momento estaba todo el mundo tosiendo y todo el mundo estaba ¿sabes? De pronto tenía como algunos pequeños indicios de algo, enfermedad respiratoria, pero en ese momento todavía, pues, estaba muy verde esto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que fui a trabajar un viernes, en el momento, ese día me sentía súper mal, como cuerpo cortado, ya sabes, esa sensación de malestar en general, y me fui a casa y ya no regresé a trabajar. De hecho, los siguientes días tuve fiebre, la temperatura me subió un poco y me sentía yo muy mal, dolor de cabeza, me sentía yo cansado en general recuerdo que se me fue el olfato y el gusto. Entonces,
pues en ese momento no se hablaba tanto de estos dos síntomas, fue porque te digo, fue como al principio, de pronto era si no puedes respirar o si tienes tos, si tienes fiebre, pero esos dos síntomas no eran tan característicos, ahora ya. Eh, y bueno, estuve así como bastante tiempo, cuerpo cortado, a mí me dan gripes, pero de verdad que yo me sentía súper mal. Y en ese momento no había manera de hacerse una prueba aquí en Inglaterra. En ese momento nos dijeron, había una línea para llamar por si tenías síntomas, llamabas y prácticamente te decían, ¿tienes síntomas? O sea, no puedes hacer nada, quédate en tu casa. No vayas al hospital, nada, quédate en tu casa, lleva una cuarentena. Si se complica la cosa, pues sí ve a un hospital, pero en ese momento lo que trataban de hacer era evitar que los hospitales se colapsaran, ¿no? Entonces, mi esposa también tuvo síntomas, mis hijos tuvieron síntomas, entonces fueron 2 semanas, 3 semanas o sea, muy críticas, ¿no? En donde yo me sentía prácticamente muy mal. Yo me acuerdo, la temperatura me subió, pero no tanto, a mi esposa sí le subió bastante, teníamos tos, y de pronto decían que hicieras estas pruebas como de respiración, ¿no? Para ver si podías. Que es un poco empírico, ¿sabes? O sea, realmente en ese momento no tenías como idea, pero de pronto leías cosas y te decían, si aguantas la respiración y lo puedes aguantar 10 segundos, es que estás bien, ¿no? Entonces, yo aguantaba la respiración 10 segundos, no tenía ningún problema, hasta que un día de pronto empecé a toser y me acuerdo que en la madrugada me levanté con como que me faltaba aire. Y ahí lo que les puedo decir es que lo más peligroso es la infodemia, la desinformación, que ese es uno de los temas fundamentales para cualquier cosa. Pero tú cómo viviste esta pandemia, o sea, tú buscaste información de qué era lo que te estaba pasando, porque efectivamente fue a temprana ocasión de lo del COVID. Entonces, no había toda la información que hoy tenemos. Y buscaste en Google, ¿qué te encontraste? ¿Te empezaste a paniquear? ¿Cómo fue la experiencia en ese sentido? Sí, claro. En ese momento, bueno, evidentemente salían en las noticias ya a nivel mundial que esto se iba convirtiendo en una pandemia, ¿sí? Entonces la palabra per se te asusta mucho. La palabra pandemia es muy fuerte. Al principio era como, recordábamos cuando en México vivimos lo de ¿cómo se llama? Es que... El H1N1. Sí, no vayas a aplicar un el Viper, ¿no? HLNL. Sí, por eso mejor H2O, por eso mejor te pregunto, pero en ese momento lo recordaba eso. Yo siempre he dicho que yo no fui generación gel antibacterial, porque a mí me tocó vivir ese momento en España. Entonces era un poco la situación similar. Decías que eras mexicano y la gente se apanicaba, ¿sí? Pero bueno, no fue como ahora, porque tú te acuerdas, esto relativamente terminó en poco tiempo. Sin embargo, aquí iba creciendo la información. Al principio no hay tanto, o sea, más bien toda la información que hay no está bien clasificada, no está bien seleccionada, entonces hay una combinación de todo, entre desinformación, la gente, se llenan los huecos informativos con rumores, por ejemplo, hay redes sociales que de pronto fomentan el miedo también. Entonces, en el momento que te metías a internet, a las redes sociales, pues empezabas a ver algunos casos, cómo iban subiendo los casos en diferentes países. En ese momento Italia, ¿no? Encabezaba como la lista, China. Entonces empiezas a tener mucho miedo, porque no hay la información suficiente. De pronto se empiezan a manejar cosas como la enfermedad solo le da
a las personas vulnerables y, bueno, personas mayores que tengan enfermedades, pero luego esto hizo también que muchas personas jóvenes no atendieran a las recomendaciones. Entonces, de pronto empezaron también a salir notas relacionadas con que si eres joven también te puede dar, ¿no? Entonces, y también hay casos, porque al fin y al cabo lo estás viendo, pero lo estás viendo a través de la pantalla, a través de las noticias. Entonces mucha gente se apanica, mucha gente no le toma importancia, porque si yo no conozco a nadie que está cercano a mí que le haya dado, pues seguro están inventando. Bueno, hay gente que dice que hay teorías de la conspiración, en fin, muchas cosas. Sin embargo, al momento de buscar en internet, empecé a buscar mis síntomas y yo me preocupé mucho, estaba muy asustado, no por lo que tenía, sino por lo que potencialmente me podría llegar a pasar, ¿sí? O sea, de pronto el coronavirus era como una lotería, ¿sí? La lotería del mal. Entonces, te daba coronavirus. ¿Cómo? La rifa del tigre. Sí, exacto. El bingo del demonio, ¿no? Entonces, de pronto lo tenías, pero se te podía llegar a complicar y podías llegar a morir o no, ¿sabes? O incluso podía ser asintomático. Lo podías llegar a tener y no había problema. Entonces, yo creo que eso también fue uno de los principales temores de la gente, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que me va a pasar? Empiezas a analizarte y empiezas a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Soy vulnerable o no soy vulnerable? Bueno, no tengo tanta edad, pero estoy enfermo, no estoy enfermo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, entonces te da miedo, y aunque no estés enfermo, te da miedo de que se te pueda llegar a complicar, de que no puedas respirar. Y no únicamente eso, sino todo está ligado con obviamente los mensajes a nivel mundial, los mensajes, cada país está manejando la pandemia de diferente manera, y el cómo están los hospitales, ¿sí? Y los casos que estás viendo de terror, básicamente, en los hospitales en otros países. En España la gente entraba al hospital y prácticamente moría sola, ¿sí? Entonces la gente de pronto se despedía a través de una tableta, ¿no? Porque no te dejaban entrar a despedirte. Entonces empiezas a asustarte, empiezas a tener mucha información por todos lados, y esto hace que el miedo también se apodere de ti. Estás encerrado, ¿sabes? Y ahí se empiezan a derivar, pues, muchas cosas. Es algo que ya llevamos bastante tiempo, o sea, ya nos acostumbramos, ya lo pasamos, ¿no? Ahora imagínate cuando esa desinformación viene desde los que se supone que tendrían que ser las personas responsables en darte toda esa información. Yo seguramente lo escuchaste en las noticias o en las redes sociales, el caso del gobernador Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, que recién cuando empezó toda esta situación, él dijo abiertamente en una conferencia de prensa, esta enfermedad solo le da a los ricos. Si usted es pobre, no tiene de qué preocuparse. Incluso dijo, a nosotros los pobres no nos da, como si Miguel Barbosa fuera pobre, ¿no? Entonces, pues preocupante pensando, y como dices, la gente muchas veces, sobre todo entre más jóvenes, dicen, es que eso a mí no me va a pasar. O en México, las personas a lo mejor con menor nivel educativo, que no han tenido la oportunidad de avanzar, digamos, en el tema académico, de tener una licenciatura, no han tenido ese privilegio que en México eso es un privilegio. Pues de repente sí se iban con la idea, claro, entonces es algo de los ricos solamente. En Inglaterra, por ejemplo, algo que me llamó poderosamente la atención fue que Boris Johnson le dio COVID, ¿no? E incluso estuvo muy grave. Fue digamos, la información por parte del gobierno en Inglaterra igual de irresponsable, si lo queremos ver así, que como lo vimos en México. Mira, yo creo que todos los gobiernos en general se enfrentaron a una crisis que no esperaban, ¿no? Entonces, eso hace
que se te complica el panorama y tienes que seguir gobernando bajo tus líneas de comunicación y tus líneas políticas, ¿sí? Entonces, tienes que manejar la pandemia, la crisis que estás viviendo bajo esas líneas. Entonces, sí ha sido complicado porque hubo apuestas arriesgadas por parte de muchos gobiernos para el manejo de esta situación. Boris al principio fue una de estas personas que, bueno, muy al principio dijo, bueno, prepárense para perder algunos de sus seres queridos, ¿no? Eso fue alguno de los mensajes que primero dio. Qué reconfortante, ¿no? Así de, bueno. Gracias. Y luego, al final, lo que pasa es que yo recuerdo que no usaba yo cubrebocas, ¿sabes? O sea, de pronto a mí me llamaba mucho la atención porque yo me jacté durante muchos meses de no usar cubrebocas. Y yo veía a la gente alrededor de que no los usaban. No tenías la necesidad porque el gobierno no había dicho nada alrededor. El manejo, al principio Boris apostó por la estrategia no me acuerdo cómo se llama, el contagio del rebaño o la inmunidad del rebaño, ¿no? Inmunidad del rebaño, es correcto. Ajá. Esa inmunidad del rebaño en donde, ¿sabes? O sea, las medidas son más bien precautorias, la gente se va contagiando, va formando anticuerpos y van al final, como toda la población ya está es capaz de enfrentar al virus, ¿no? Pero sí fue un manejo confuso, un manejo, yo no sé si llamarlo irresponsable, pero confuso a todas luces. No sabíamos muy bien cómo comportarnos, qué hacer. De pronto llegó un momento en que abrieron todos los restaurantes, los pubs, la gente salió en manada, esa misma manada, salieron y bueno, de pronto dijeron que hubo contagios masivos también. Eso hace que el gobierno otra vez regrese a las medidas de confinamiento. De hecho, en este momento nosotros estamos confinados otra vez durante... Hasta diciembre, ¿no? ¿Cómo? Hasta diciembre, ¿no? Me parece. O sea, van a estar totalmente encerrados 30 días. Sí, pero por ejemplo, es muy chistoso porque las escuelas ya son presenciales, o sea, los niños pueden ir a la escuela. Los están dividiendo, ¿sabes? Del grupo no se llama, es el grupo, pero es una burbuja, los llaman la burbuja. Entonces, cada burbuja se maneja un poco independiente a los demás, o sea, ya no hay un recreo en donde se mezclan todos. Sin embargo, si a la burbuja, a uno de los miembros de la burbuja le da COVID, lo tienen que mandar a su casa y mandan a toda la burbuja a la casa. Pero, o sea, obviamente el niño de la burbuja está en casa, pero los papás sí pueden salir. Y si y si tienen hermanos, el hermano sí puede ir a la escuela. Claro. Que fue mi caso, ¿no? A mi hija, en la burbuja de mi hija le dieron, a un niño le dio COVID, lo mandaron a mi hija a casa 15 días y nosotros pudimos salir y llevar a mi otro hijo a la escuela. ¡Qué barbaridad! O sea, es como muy contradictorio todo, ¿no? Pues es que es un poco así. Y hasta ahora ya pusieron medidas como mucho más estrictas, ya hay multas, están haciendo que la gente trabaje desde casa. Sin embargo, ahora que decías del manejo de la pandemia en México, por ejemplo, y en Inglaterra, etcétera, bueno, aquí por lo menos ha habido ayudas por parte del gobierno.
para poner cimientos, ¿no? Como para sostener un poco la economía, apuntalar un poco la economía. Entonces, eso es lo que ha hecho el gobierno. Entonces, ha dado apoyos a los trabajadores que se han quedado sin trabajo, ¿no? O sea, las empresas que no pueden mantener a los empleados, el gobierno paga un porcentaje del sueldo. A los, incluso, déjame decirte, a los que son autónomos, el gobierno hacía un cálculo de lo que tú habías pagado de impuestos y te daba un porcentaje proporcional con lo que tú habías reportado en tu declaración de impuestos. Entonces, digamos que te regresaba un poco de impuestos, ¿no? Te lo regresaba un poquito, ¿no? En porcentaje. Sí, bueno, te daba un 80% de lo que te hacía un promedio de 2 años y te daba un 80% como de ese promedio. Entonces, eso hizo que muchas personas, muchos independientes, self-employed, se pudieran mantener, igual que algunos pubs, algunos restaurantes. Cosa, por ejemplo, que a mí me da mucho miedo, me da pánico. De pronto la economía mexicana es diferente, pero en México no hay posibilidad de hacer eso, ¿no? O sea, también hay, es un poco complicado. En España también lo quieren, ¿no? Son muchos pobladores, somos muchos más mexicanos, más personas en el país que en Reino Unido, ¿no? Entonces, se antoja complicado. Pero justo entremos en materia, Jorge, porque aprovechando que pusiste este punto. Mucho se ha dicho que Boris Johnson, por ejemplo, como primer ministro de Reino Unido, Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Jair Bolsonaro como presidente de Brasil y Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, tienen muchas coincidencias, entre ellas ser los 4 países que tienen mayor número de infectados por COVID, ¿no? Entre ellas tener, digamos, ciertas políticas populistas, ¿no? Recordemos incluso las enormes fotografías que salen de Boris Johnson, todo despeinado, bueno, en realidad nunca se peina, ¿no? Pero todo este tema, este manejo mediático que ha tenido como muy, muy populista. Sin embargo, tú llevas ya, ¿cuántos? 4 años en Reino Unido, ¿no? Me parece. Sí. Y tú ya has tenido oportunidad de incluso tener un negocio de comida en Reino Unido, y de repente, comida mexicana, cabe destacar, tienes un podcast donde entrevistas a mexicanos en otras partes del mundo y todo. ¿Cómo estás viendo tú, a 4 años de haber vivido ya en Reino Unido, cómo estás viendo tú la percepción que se tiene de México hoy día? Bueno, yo creo que la parte de la distancia, ¿no? Siempre complica un poco la percepción que tienes del país, ¿sí? O sea, tú incluso como mexicano que vives fuera, que vives en el extranjero, pues estás viendo noticias que llegan a través de algunos medios locales, algunas noticias que son importantes, o evidentemente a través de las redes sociales, ¿sí? A través de los medios digitales. Sin embargo, pues creo que nunca vas a tener una noción, una percepción real si no estás viviendo en el país, porque evidentemente yo hablo todo el tiempo con gente de México, veo mis redes sociales, veo los medios digitales y volvemos al asunto de la desinformación, ¿no? De pronto veo desinformación, de pronto veo puntos de vista muy diferentes, que bueno, eso está muy bien, pero eso también es lo que le llega a la gente en otros países. O sea, de pronto información parcial, hay noticias que son más de interés de la comunidad internacional, y no es tanto la política de México, o sea, la parte interna,
¿no? Sino más bien de pronto como algunas puntadas o que parecen puntadas de parte de los gobiernos. Por ejemplo, el caso de la rifa del avión presidencial. ¿Les llegó a ustedes allá en Inglaterra? ¿Salió en las noticias ese tipo de casos? Pues de pronto te llegan, obviamente, mira, lo que llegan son cosas relacionadas siempre con el narcotráfico. Ok. Eso es uno de los temas de toda la vida. Tú te encuentras con alguien eh, de otro país aquí en Inglaterra, le dices que eres mexicano y evidentemente te dicen, oh, sí, claro, el Chapo el narcotráfico es lo primero que ven, ¿no? Sí. Cuando antes pasaba esto, por ejemplo, con Colombia, muchísimo. Ahora con México y este culto al narcotráfico, que durante mucho tiempo a través de las series y de televisión y todo esto, lo hicieron como muy sexy, ¿no? Pues le llega mucha gente y muchos personas de muchos países, que Inglaterra está llena, es multicultural absolutamente, les es muy atractivo esto, ¿no? O te digo, alguna serie de puntadas, ¿no? Que parecerían que traspasan fronteras porque se vuelven notas de color, ¿no? Lejos, te digo, de la política, de lo que implica, de pronto son notas de color por lo mismo, ¿no? Porque parecerían ocurrencias. Y de pronto también ves que hay muchos memes, hay muchas cosas alrededor de ese tipo de situaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta de la percepción de México en el extranjero, pues mira, yo te puedo decir, yo a través de lo que veo, a través de lo que vivo, a mí me da miedo México. Y me da todo eh, o sea, muchísima tristeza el tener que decir esto. Pero me da miedo, ¿sabes? Pero me da miedo la inseguridad, sí, pero me da miedo la inestabilidad que se percibe o que la gente transmite, ¿no? Personas con las que hablo me dicen, el país está inestable, el país está dividido de pronto, el país tiene, eh, pues, de pronto ves también algunas cosas que no entiendes desde fuera, o sea, no entiendes por qué en tu país y tus gobernantes están haciendo cosas que supuestamente eran parte de lo de los programas de prioritarios que tenían, ¿no? Supuestamente, te digo, no entiendes por qué se caen todos los fideicomisos, ¿no? O en el caso del cine, donde estuvimos, bueno, siempre muy ligados a la industria, de pronto por qué acaban ciertos apoyos, de pronto no encuentras como lógica a muchas cosas. Si te metes un poco más profundo, probablemente empieces a tener mayor información, pero de principio no. Entonces, todo eso, desde una perspectiva de infodemia, volvemos a lo mismo, de sobreinformación, ¿no? De hiperinformación, ¿qué es lo que tenemos? Pues al final gente que estamos preocupados, gente que tenemos miedo, que tenemos incertidumbre, gente, no queremos eso para la gente que queremos y evidentemente al ver una situación de crisis tal como la que estamos viviendo, o sea, con la pandemia, en donde económicamente se están cayendo a trozos, ¿sabes? Como sectores
de la economía, en general, empresas, personas, o sea, pinta para ser una crisis fuerte. Entonces, por eso los que estamos acá, y me refiero en otros sitios, en otras partes del mundo, pues estamos así, tenemos incertidumbre, miedo, no queremos volver. Tú decidiste hace 4 años irte del otro lado del charco, como se dice por ahí, simplemente porque estabas persiguiendo una vida mejor. Recuerdo que en algún momento tú y yo nos sentamos afuera de la oficina que teníamos y me decías, pues es que al final yo quiero que mi hija, en aquel entonces solamente tenías tu hija, pues tenga mejores oportunidades y tenga un mejor lugar para vivir y para desarrollarse. Y decidiste irte para Inglaterra. A 4 años y viéndolo a toro pasado, ¿tú consideras que sí conseguiste el objetivo? Es decir, sí tienes hoy una vida mejor en Inglaterra, aún con todas las dificultades que te enfrentaste, porque llegaste sin trabajo, llegaste pues prácticamente con tus ahorros, sin un automóvil, o sea, te fuiste empezando desde cero cuando tú tenías en México ya una vida hecha y un posicionamiento público. Entonces, ¿valió la pena hoy a 4 años decir, aún con eso, hoy tengo una mejor vida en Inglaterra que en México? Fíjate que sí, definitivamente. Se han cumplido algunos de los objetivos que hemos que al principio teníamos. Se te van quitando algunos temores. Por ejemplo, y es una tontería, pero hoy crucé en la noche un parque oscuro, un parque muy largo, oscuro con mi hijo, por ejemplo. Y no tuve ninguna sensación de miedo, ¿sabes? De ningún tipo. Entonces, eso, o sea, simplemente el sentirte seguro, ¿sabes? El sentir que estás protegido de alguna manera, eso vale la pena. Y bueno, te digo, la vida, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante porque la vida para el migrante tampoco es fácil, para nadie, en general. O sea, y depende, hay muchos tipos de migrantes, ¿no? El migrante que se va en busca del sueño americano, que es lo que más tenemos a Estados Unidos, que sufre, que busca y que de pronto es perseguido. Ese es un caso muy, muy, muy específico. Hay otros migrantes que lo hacemos motivados por otras cosas, por otras circunstancias. Y te digo, al final, a pesar de todo, creo que empiezas a construir desde cero. No es fácil también conseguir trabajo. Si tienes un currículum, el currículum que sea, tampoco vale al principio aquí. Estás compitiendo con gente en otro idioma. En fin, son muchas los retos a los que te enfrentas. Sin embargo, sí te puedo decir, yo creo que sí vale la pena, si eso es parte de lo que tú buscas, ¿no? Si es parte de lo que tú te planteas. Y te digo, no voy a hablar específicamente de esta parte de migración, porque tiene muchos bemoles, ¿no? Depende mucho de cómo te vayas, en qué circunstancias. Los mexicanos en Estados Unidos migran de una forma, pero hacia Europa migran de otra, hacia América Latina de otra. En fin, es muy diferente, pero yo creo que sí vale la pena. O sea, ves también cómo, por ejemplo, en muchos países de Europa hay muchos apoyos para poder ser empresarios, ¿no? Entonces, aquí en Inglaterra es muy fácil que tú te puedas hacer empresario. En España no.
En España, si eres autónomo, ¿cómo se dice? Persona física con actividad empresarial, ¿no? Okay, sí, persona física, correcto. Ajá. Sí, tal vez, o el que das recibos deducibles, no lo sé. En España, generes o no generes, te cobran al mes un impuesto alto. En Inglaterra no. En Inglaterra puedes abrir como tu negocio y no te cobran impuestos hasta que no superas determinada cantidad. Te cobran impuestos dependiendo de lo que, ¿sabes? De lo que más vas ganando, los ajustes están muy bien. Hay un sistema que es probablemente un poco más justo y de pronto apoyan a la gente. Entonces, justo de ese tema, Jorge, y me interesa mucho profundizar en esto que estás diciendo. A ver, dices, en Inglaterra hay muchos apoyos, sobre todo para ese pequeño empresario que quiere poner su negocio y todo. Tú en México pusiste tu negocio, Mátrica, ahí nos conocimos en algún momento, ¿no? Y tuviste que darte de alta ya como persona moral y todo. Recuerdo incluso que también hubo que darse de alta cuando teníamos Cosmos Ciudadano como asociación civil. Hoy estás en este proceso, ¿no? Estamos en el proceso de construcción, digamos, de los cimientos de la versión europea de Lata de Ideas, de la versión inglesa de Lata de Ideas. Seguramente ya has tenido oportunidad de investigar esto que comentas de cuáles son los trámites y todo. Comparando Inglaterra con México, ¿en qué lugar es más fácil abrir un negocio? ¿A qué trabas te sometiste en México y a qué trabas te estás viendo que probablemente se tenga que someter uno en Inglaterra? ¿Qué tan fácil es en uno y en otro? pues mira, en Inglaterra es muy sencillo, definitivamente. O sea, es muy sencillo. Bueno, a ver, es muy sencillo para la gente local, ¿no? Es que también tenemos, o sea, hay dificultades que forman parte del entorno y del contexto, ¿no? Estamos a punto de salir de la Unión Europea en Inglaterra por el Brexit y esto va a cambiar las condiciones y en general las circunstancias de la gente que vive aquí y la gente que quiera entrar a Inglaterra. Ustedes saben que cuando Inglaterra era parte de la Unión Europea, cualquier europeo podía ir a vivir, o sea, tenía libre tránsito y podía establecerse sin ningún problema. A partir del Brexit, a partir de que se haga esto, empiece a funcionar, que es en enero, me parece, en enero de 2021, a partir de ese momento ya no vas a poder entrar a Inglaterra ni a trabajar ni a vivir, a menos que cumplas, siendo europeo, por ejemplo, a menos que cumplas con ciertos requisitos, como es un sistema de puntos como el que tiene Australia, por ejemplo. Entonces, para poder entrar necesitas hablar el idioma y eso te da puntos, tener una carta de intención de contratación o una oferta de una empresa y eso te da puntos, el que tengas un trabajo cualificado, eso te da puntos, en fin, son una serie de requisitos que van sumando y si llegas a determinada puntuación, tienes la posibilidad de trabajar en el Reino Unido. Entonces, de pronto lo que decían es que la gente que no tiene cualificaciones, la gente no cualificada no es candidata para vivir ahora en Reino Unido. Entonces, eso cambia las circunstancias, ¿no? Y lo mismo, si tú como mexicano, sabes, algún otro país que no sea europeo, que ahora todos van a estar en lo mismo, necesitas una visa para poder vivir y abrir un negocio, es más complicado. Por eso te digo, depende de cómo hayas entrado, pero definitivamente en mi caso yo tuve la oportunidad de abrir mi negocio de comida mexicana, de hacer otras actividades, hice cosas de comunicación, ¿no? que desde branding a título personal, estuve a punto de hacer una revista también,
Entonces, es muy fácil, porque además los impuestos, creo que si no ganas más de una determinada cantidad al año, no pagas impuestos, ¿sabes? Y entonces eso te permite que el primer año, ¿sabes? Hablo del anual, ¿no? O sea, no tienes que pagar impuestos, ni siquiera poquitos, si no llegas a ese cierto tope. Y en México, pues es diferente, tú lo sabes, ¿no? O sea, de pronto sí cuestan un poco más de trabajo, los trámites, la burocracia. Sí, Es caro abrir una empresa en claro, México, ¿no? O sea, empezando por lo que te cobra un notario por una acta constitutiva, sí. lo que implica todos los trámites en Hacienda, vueltas, citas, etcétera, ¿no? Y vaya, estamos hablando de que Mátrica, pues es una empresa que se constituyó ni siquiera en recientes fechas, o sea, es una empresa que tenía desde, ¿qué? El sexenio de Calderón probablemente, ¿no? Quizá por ahí fue cuando se constituyó. Cuando además, dicho sea de paso, en el sexenio de Calderón se supone que había estímulos para los microempresarios, ¿no? Pero vaya, pues evidentemente las reglas del juego van cambiando de sexenio en sexenio, te van moviendo las cosas, por ejemplo, pues el tema de impuestos en México los pagas desde el día uno, ¿no? Entonces, el abrir empresas de repente es interesante verlo en espejo, porque al final ahí es donde nosotros tenemos que pensar en una vida mejor. Como empresario, ¿crees que la vida es mucho más fácil o tienes mayor éxito garantizado en Inglaterra como empresario, me refiero, que en México? ¿Más posibilidades de éxito? Eh, es una pregunta un poco complicada, por lo mismo que te digo, Enrique. O sea, sería también un poco irreal decirte que sí, porque te digo, hay ciertos trámites migratorios que no te permiten irte nada más a otro país porque sí. Y si llegas como estudiante, pues no puedes trabajar mucho tiempo, ¿sabes? O sea, de pronto necesitas tener una visa, un permiso, la residencia, en fin, o sea, es un poco complicado en ese sentido. Hay otra figura que son la figura de los expatriados, que, o bueno, antes de eso, o como empresario, pues también necesitas tener un cierto capital para poder invertir, porque hay visas para inversionistas también, etcétera. Sin embargo, lo que te puedo decir es que pues sí, si llegas y como mexicano logras hacerlo, eh, pues sí tienes posibilidades también de desarrollarte. Aquí hay muchos casos de empresarios, y no nada más aquí, sino en España, por ejemplo, casos de mexicanos que ponen restaurantes, que ponen empresas, que ponen negocios de comida, hay unas tortillerías incluso en España. Aquí en Inglaterra también tenemos negocios de ese tipo. Entonces, sí hay de pronto posibilidades si sabes cómo trabajarlo, ¿no? Lo que decía si eres expatriado, se refiere a que una empresa grande te hace una oferta de trabajo. ¿Sí? Entonces te hace la oferta y es diferente porque llegas allá ya con una visa, con un permiso de trabajo, con una oferta por parte de la empresa. Entonces, pues eso sí es Llegas como... ya a sentarte casi, ¿no? A habitar casi un hogar. Sí, sí. Hay muchos mexicanos en Inglaterra, Jorge, de lo que te has encontrado. Sí hay muchos mexicanos. De hecho, sí hay divididos en estudiantes, hay divididos, hay algunos empresarios, hay científicos, hay gente muy valiosa que, te digo, que están haciendo posgrados, ¿no? Que estaban becados por CONACYT, no sé si sigue existiendo, pero
No lo sabemos, no sabemos, cada día es un albur en el país. Bueno, pues eso, había muchos mexicanos que iban a hacer posgrados y hay bastante. Ahora justamente que tenemos el espacio el podcast, nos hemos encontrado gente, mexicanos súper valiosos en toda Europa, gente, te digo, que está trabajando con vacunas, en Oxford, o que están haciendo cosas para trasplantes, temas de cáncer, gente, es que de verdad no sabes la cantidad de personas. En Francia, un mariachi femenino, en Inglaterra también hemos encontrado un mariachi femenino también, restaurantes en Londres hay muchísimos, mexicanos, por ejemplo. Sí, sí hay bastante. Es interesante este tema, porque se nos está agotando el tiempo, pero me gustaría antes de que nos vayamos que le platiques un poquito a nuestra audiencia cómo pueden encontrar tu podcast y cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales. Platícales un poquito de lo que traes ahorita como podcast. Tenemos el podcast se llama En Contraste México y lo pueden encontrar. Lo pueden oír en Spotify. Y es un podcast que está dirigido a mexicanos que viven en el extranjero, se llama En Contraste México. Lo conducimos Gabriela Romo, que es mexicana, que vive en Washington, e incluso ella es la psicóloga de la comunidad hispana, ¿sabes? O sea, se está ubicando de esa manera y está haciendo trabajo comunitario con migrantes, súper importante labor que está haciendo. Y hemos entrevistado a muchísima gente. Este último podcast que tenemos, entrevistamos a Irene Cloutier, justamente, bueno, en tema de filantropía, tema social, que tiene una asociación, ella vive en Washington, D.C., desde hace mucho tiempo, pero está ahí. Hemos entrevistado al cónsul de México en Washington, gente del Banco Interamericano de Desarrollo, gente de política que vive tanto en México como en otras partes del mundo. Ahora entrevistamos también a Mónica Vargas y Leo Simbrón, que tuvieron esta película de Ahí te encargo en Netflix, por ejemplo, y los entrevistamos porque fue hacia todo el mundo la película a través de la plataforma de Netflix. Entonces, bueno, nos pueden encontrar ahí y pueden ver lo que estamos haciendo los mexicanos que vivimos fuera de nuestro país. Y es una perspectiva muy interesante. Mexicanos que te puedo decir sin temor a equivocarme, que echamos de menos a México, que queremos que México salga adelante, que México se fortalezca, sabes, que termine un poco toda esta crisis en la que está metida, en la que está metido nuestro país. Nos gustaría muchísimo que nuestras personas queridas, nuestros conocidos, estuvieran bien y en todos los sentidos, ¿sabes? O sea, lejos de la incertidumbre que estamos viviendo por la situación actual, también, independientemente de la crisis del COVID, ¿no? Que eso es una cosa, en general, por la situación que estamos viviendo, por el gobierno, por la inseguridad, por lo que vemos desde fuera. Entonces, todos traemos a México al lado de nosotros y queremos verlo crecer y queremos que la gente que queremos también esté bien. Como dice Luis Miguel, tienes a México en la piel. Tengo a México en la piel, sí. A veces le sale a uno como un poco de sema. Exacto. Pero bueno, pero es temporal, ¿eh? Solamente dura 4 años. Bueno, esperemos. Esperemos, exactamente. Eso esperemos. Yeah.
Jorge Rendón Riva, muchas gracias por estar aquí en Fuera de Contexto. Me da muchísimo gusto haberte tenido aquí en el programa. Gracias a todos los que nos están sintonizando, nos están viendo, a toda nuestra audiencia. Y recuérdenos sintonizarnos el próximo miércoles a través del portal de Facebook Gancho a la Izquierda, porque tendremos otro invitado muy, muy importante. Se van a divertir y van a reflexionar. Pásenla muy bien. Bonita noche.